María Moreno, prólogo a Lucio Mansilla. Una excursión a los lindos ranqueles. Buenos Aires, edición Terramar 2010. Digan lo que quieran. Si la felicidad existe, si la podemos concretar y definir, ella está en los extremos. Yo comprendo las satisfacciones del rico y las del pobre, las satisfacciones del amor y del odio, las satisfacciones de la oscuridad y las de la gloria. Pero, ¿quién comprende las satisfacciones de los términos medios, las satisfacciones de la indiferencia, las satisfacciones de ser cualquier cosa? Ese coronel Mansilla. Mi tío es gobierno, mi padrino también. Para locos, Sarmiento. Si no le gusta el crítico, mátelo. El arte de robar cámara. El coronel Lucio Victorio Mansilla es el más performer de nuestros generales y el nombre más divertido de nuestros programas escolares. Bloguista Van la letra, conversador finísimo y duelista peligroso. Fue sobre todo un aventurero incapaz de resignarse. En los últimos momentos de su vida, a que, al ritmo de la decadencia biológica y el cambio de ciclo, la intensidad se transformara en duración y la pampa bárbara en sala de estar. Era hijo de Agustina Rosas, hermana del restaurador y encomiada belleza federal y del general Lucio Norberto Mansilla. En público, héroe de la batalla de Obligado. En privado, amante de la emperatriz Eugenia de Montijo. Resumiendo, en Mansilla la patria era un bien de familia. Solo que cuando él tenía 20 años, la patria había cambiado de manos y él, quedado del lado de los vencidos. Mejor, entonces, como lo hizo en los 7 platos de arroz con leche, aludir a Juan Manuel de Rosas como mi tío, era real, o mi padrino también, que tener que decidirse entre el tirano y el exiliado. Era una treta del débil por la que desplazaba una cuestión política a una familiar. Del mismo modo Mariquita Sánchez, quien escribía para Esteban Echevarría un diario en clave de espía unitaria, pero que le contestaba por carta a su amigo de infancia Juan Manuel de Rosas la pregunta de por qué se había exiliado en Montevideo. Porque te tengo miedo, Juan Manuel. Mansilla, entre viajes, de París a Paraguay, de Nueva York a Suez, fiestas del jet set antes del jet set, era amigo sino de Proust, de algunos de sus personajes y puestos políticos, diputado nacional por el Comité Autonomista, gobernador del Chaco. Escribió libros que no atrasan o, mejor dicho, que actualizan como cualquier blog. Una excursión a los indios ranqueles es uno de ellos. En la historia argentina, Mansilla es nuestro protocronista, aunque él, de puro dandy que era, que hasta se compró una esclava para poder liberarla, fingiría renunciar a ese cargo, ya que nunca quiso menos que la cartera de defensa, esa que le negó Sarmiento, y en carta tajante. Usted ministro, hombre, necesitaré un ministro muy sesudo y muy calmoso para morillarme a mí mismo. Nos tildan de locos, a usted menos que a mí, tal vez por no haber adquirido méritos para ello todavía. Juntos seremos inaguantables. Mansilla amaba la escena y la escena, para él, siempre requería del público. Por eso solía batirse a duelo, y hasta matar en duelo pero menos por una dama que a causa de lo publicado en su contra o de la de su familia. David Viñas lee en este gesto el privilegio de clase que sigue haciendo uso de las armas en nombre de un honor ligado a la sangre. Pero también podría verse en el duelo un resabio del derecho feudal en donde la lucha reglamentada no acaba por iluminar ninguna verdad, sino quién es el vencedor. Es decir, no se trata de dilucidar si es verdad que Luciano Roberto hacía especulaciones inmobiliarias con su parentesco con Rosas, como señala Mármol en Amalia, o lo que ha dicho Pantaleón Gómez en el diario El Nacional, acerca del veletismo político de Mansilla, sino de vencer a los escribas. Ya en el caso del Cabo Gómez, de una excursión a los indios ranqueles, Mansilla alude al mismo sistema de derecho feudal, aunque quizás lo ignore, al mencionar una de sus formas que excluye la indagación y el testigo ocular, la de la presentación de personajes prestigiosos y capaces de aseverar la inocencia del acusado. Al fin, acabó por haber dos partidos, uno de los oficiales y los soldados más letrados, otro de los menos avisados, que era el partido de la mayoría.
La minoría sostenía que Gómez no era el asesino del vivandero. Poses. Todo es cuestión de look. Yo soy yo, soy yo, soy yo. Gusterre Berlín. Mansilla, como puede verse en su álbum fotográfico, en donde la crítica de arte Laura Morosetti Costa lee su deseo de control y singularización ya que nunca habría posado para los pintores de su época. Posa, pero con algún código de vestimenta cambiado, ya que, amén de Turgis, Causeur y Flaneur, tendremos que afrancesarnos como él lo hacía y escribir Militaire. Era un artista del autodiseño. O combina la ropa de cinturón acordonado con las botas y la boina. Es decir, que posa la condición sedentaria y de entre casa sin abandonar los elementos del atuendo público, y conserva las botas puestas, como si estuviera siempre en campaña. O espada en ristre, yace como desplomado, el codo sobre una columna de estudio fotográfico, de capa y gorrito raro, un kepi de raso bordado, una pierna pasando por sobre la otra para dejar el pie casi en punta. O hace de marinero en su propio living, con saco de capitán y sombrero con anclas sin pensar en la incongruencia de la espesa alfombra persa. O se multiplica como conversando con sus otros yoes, mediante un truco de espejos como en la fotografía que se hace tomar en la casa Whitcomb. Cuando no lo dibujan como un centauro con corset, o sosteniendo a la hombre sándwich la M de Mansilla, para formar junto a otros famosos de su época el logo del periódico El Mosquitos. De la foto de los espejos se ha dicho que es una alegoría de su fingir conversar con la élite de su época, patente en las dedicatorias de sus causeas. Pero si atendemos más a la idea de multiplicación que al hecho de que sea la de un niño bien, podría leerse como la profecía de los medios masivos y de Internet que multiplica lectores, escritores al infinito. Tan lindo era Mansilla que, según su biógrafo Enrique Popolicio, tuvo todo un admirador. Anoche refirió Berlín: comí con un general de la República Argentina. Mansilla. Ha vivido en La Pampa. Ha escrito un libro indiano que me va a mandar. Habla muy bien el francés y es muy elegante. Nada falta en él. Sombrero inclinado, provocativo, guante lila, monóculo, botonería florida, levita larga color té con leche. Ella entraron en años y... qué joven y fuerte se ve. De haberlo conocido antes, miren si Rimbaud hubiera sido destronado por Mansilla. Qué diferente hubiera sido nuestra historia. Lo que es seguro es que si Mansilla viviera, estaría en Facebook. Turismo Aventura. Un folletín de verdad. Que masas cartas, en el fondo soy un general. El viaje a los Indios duró o 18 días y 68 capítulos, de lo que se deduce que era preciso inflar un poco la experiencia, que tampoco fue la de un ejército sino más bien la de una comitiva de a caballo o una embajada de uniforme, a juzgar por fotos al borde de la armada Branca Leone. Iban 2 curas, 4 oficiales, 7 asistentes y 7 caballerizos. Una excursión a los Cintos Ranqueles salió en el diario La Tribuna desde el 20 de mayo al 7 de noviembre de 1870, y su éxito, si bien no fue el de Almacén de Antigüedades de Charles Dickens. La leyenda dice que cuando llegaba a Manhattan, el barco inglés con el periódico en que se publicaba por entregas, los lectores, impacientes, gritaban desde el muelle: ¿ha muerto la pequeña Nell? Llegó a vender 7.000 ejemplares, cifra altísima en un país con alto grado de analfabetismo. Así como cronistas como Martí o Wilde utilizan el formato carta para la crónica, debido a su instancia real de corresponsales extranjeros, ese formato en Mansilla genera el efecto de estar espiando una intimidad. Además, una intimidad de élite. La carta es también para Mansilla el género por el que, como él no respeta reiteradamente su carácter privado, lo hace disgracirse, como cualquier gaucho malo, con la autoridad. Cuando, luego de escribir un informe para el general Arredondo, fue juzgado por el fusilamiento de un desertor, utilizó como defensa una carta que le había enviado a Martín de Gainza, ministro de guerra de Sarmiento, de quien,
En tiempos de apoyar su candidatura a presidente, había difundido también una carta personal. Y cuando ya a principios de la década del 80 le escribió al presidente Roca para contarle que estaba en desacuerdo con su política, también envió el texto a los periódicos. Mansilla habría anticipado el escrache. El coronel repite una y otra vez en su libro una operación que consiste en invertir la doxa. Describe la civilización en la barbarie y da ejemplos de barbarie en la civilización. Las camas mullidas son lecho de Procusto al lado de la pampa. El sistema parlamentario alemán, el de los paisanos de Schiller y de Goethe, se parece al de los ranqueles entre quienes las mujeres solteras viven una libertad envidiable. En civilización, en cambio, se abandona bárbaramente a su suerte los héroes de la patria, como se mata a las vacas con una crueldad desconocida entre indios. En las entrelíneas se escapa el milico y el señorito. Los ranqueles tienen olor a azafétida. Más que aniquilarlos habría que convertirlos en peones. La seducción narrativa de Mansilla es tal que hace preocupar al lector por su destino aún sabiendo que ha sobrevivido, puesto que no solo no murió entre los ranqueles, sino que está escribiendo sobre ellos. Como todas las grandes obras de investigación, sus efectos son inconmensurables. Una excursión a los indios ranqueles puede ser leída como el reconocimiento de una razón y una civilización en el otro discriminado bajo el calificativo de bárbaro, y por eso como una defensa, pero también como una invitación al exterminio, no porque la obra sea ambigua, sino porque, a menudo, es la rehumanización del otro, la comprensión de su, aunque con otras leyes, complejidad lingüística, ética e intelectual, lo que lo vuelve peligroso para un proyecto de dominio. El coronel Mansilla no escribe como el Che Guevara a horcajadas en un árbol, mientras se retiran los cadáveres del campo de batalla, es decir, no escribe en acción, aunque puede que tome notas en su famoso vademecum. Por eso en las primeras páginas de Una excursión hay una alusión al paso del tiempo. Envejecer es para Mansilla el tiempo de no poder probar, andar sin afeites, como si el tiempo de la escritura fuera el del cese de la experiencia para pasar a vivir solo lo tolerable. Hacia el final de la aventura, puchero, es decir, carne que, lejos de ser la de las damas, se deshace con el calor del caldo, blandita como la de un milico que envejece. Si bien Mansilla ha ido ches los caciques Mariano Rosas y Baiborita, en misión oficial, hacer firmar a los indios un tratado de paz bajo determinadas condiciones, el título que elige, excursión, es decir, algo provisorio, placentero, como para echar una ojeada aunque sea flanerismo de a caballo y con armas, y la manera con que encara el relato como aventura personal y darse dique de originalidad, intentan desmentir ese sino. Es el caso que mi estrella militar me ha deparado al mando de la frontera de Córdoba, que era el de las más asoladas por los ranqueles, escribe muy al comienzo. Y hablar de estrella militar es volver a correrse de la figura del enviado gubernamental, como si dijera que es el horóscopo y no el general Arredondo bajo la presidencia de Sarmiento, lo que lo lleva a los indios. Pero es en el siguiente párrafo en donde Mansilla muestra la hilacha militar. Esta circunstancia por un lado, por otro cierta inclinación a las correrías azarosas y lejanas, el deseo de ver con mis propios ojos el mundo que llaman de tierra adentro para estudiar sus usos y costumbres, sus necesidades, sus ideas, su religión, su lengua e inspeccionar yo mismo el terreno por donde, alguna vez quizás, tendrán que marchar las fuerzas que están bajo mis órdenes. Y ahí, lo que me decían no mucho, y contra el terror de algunos hombres que se decían conocedores de los indios, a penetrar hasta las tolderías, y a conocer primero que tú en Nahuel Mapó una tortilla de huevo de avestruz. Llamar correría a una misión militar es coquetería y disimulo. También un comienzo de identificación al otro que culminará con soñarse emperador de los ranqueles, ya que las correrías son fácilmente asociables al malón, al saqueo. Es una palabra delictiva, no hay palabra menos oficial que correría. Y es quizás, el que vende a Mansilla en cuanto a lo relativo de sus intenciones antropológicas. Quizás tendrán que marchar las fuerzas que están bajo mis órdenes,
revelando que la excursión es un avance militar y que, por más que él sea un turista, a veces, terminará por cambiar la pluma por la espada para volver a encuadrarse. Yates. Un general enseña periodismo. Asusta ese lector, casi me muero. ¿Cómo impresionar en la pampa? Al dejar la tropa por el público, Mansilla se vuelve un maestro en donde la experiencia de estar ahí se hace indiscernible de su relato y de un magisterio sobre el vivir peligrosamente y contarlo. Entonces, hay que buscar en una excursión tanto Yates para ir hacia el otro, desconocido, peligroso como para saber contarlo. Y entonces, para leer este prólogo, en donde dice Mansilla hizo, debe leerse Mansilla cuenta qué hizo y enseña lo que hay que hacer. Primer Yate, mimetizarse. Vivir como un marqués en París y como un guaraní en Paraguay, comer mazamorra en el Río de la Plata, charquicán en Chile, ostras en Nueva York, macarroni en Nápoli, trufas en el Pigaut, chipá en Asunción son las recomendaciones de mimetismo de Mansilla antes del puchero de la vejez. A las ostras y las trufas las sitúa en los países civilizados, a los platos populares al sur del mundo. Con la enumeración muestra que el cronista es un cosmopolita, pero también, desde el vivir como marqués en París a vivir como un guaraní en Asunción, y de comer ostras en Nueva York a comer chipá en Asunción, insinúa el movimiento que va a realizar, bajar a tierra adentro. Ya en las primeras páginas del libro, al decirle a su corresponsal, Santiago Arcos, que le ganó de mano en comer una tortilla de huevos de avestruz en Nahuel Huapu, Mansilla apela a la metáfora culinaria. Claro que, si el degustar manjares por el mundo lo citaba como cliente, para poder comer una tortilla en Nahuel Mapó, debía negociar como blanco, como general y como representante del gobierno. Este Yate no es más que una variante gourmet de a donde fueres, haz lo que vieres, y la primer máxima de un decálogo de instrucciones para cronistas que abordan los hechos en el lugar en donde transcurren. Segundo Yate, ir a los extremos. Si el cronista popular quiere, como José Martín, poner esencias en pequeños moldes y escribir artículos como si fueran libros, Mansilla, al razonar que es preferible ser un potentado del dinero o un lostrabotas, pero no el almacenero de la esquina, está diciendo también indirectamente que es preferible un gran tema, o uno pequeñísimo, pero no uno mediocre. La expresión un nombre de pila sin apellido notorio, que utiliza para el cualquiera, encubre, en medio de una posición liberal respecto de los indios, la xenofobia que será característica de la generación del 80. Ir a los extremos, entrevistar a Bin Laden o hacer la historia de la caja de fósforos, nunca cubrir una sesión en el Senado. Tercer Yate, in situ. Qué hermosos campos para cría de ganado son los que se hallan encerrados entre el río Cuarto y el río Quinto. La cebadilla, el portillo, el trébol, la gramilla crecen frescos y frondosos entre el pasto fuerte, grandes cañadas como la del Gato, arroyos caudalosos y de largo curso como Santa Catalina y San Pacho, lagunas inagotables y profundos Chameco, Tarapende y Santo Tomé constituyen una fuente de riqueza de inagotable valor. Tengo en borrador el croquis topográfico levantado por mí de ese territorio inmenso que convida a la labor, y no tardaré en publicarlo ofreciéndoselo con una memoria a la industria rural. Más de 6.000 leguas he galopado en año y medio para conocerlo y estudiarlo. No hay un arroyo, no hay un manantial, no hay una laguna, no hay un monte, no hay un médano donde no haya estado personalmente para determinar yo mismo su posición aproximada y hacerme vaquiano, comprendiendo que el primer deber de un soldado es conocer palmo a palmo el terreno donde algún día tendré que operar. La bella enumeración no es un efecto romántico. Describe lo que es preciso usurpar a los indios para devolvérselo como jornaleros en campo ajeno, la tierra. Pero también es el reclamo de un conocimiento in situ, algo que no se consigue en libros sino poniendo el cuerpo, como autodidacta a la intemperie y conocedor empírico.
Lo contrario a Sarmiento que, por más que viajó y observó, y fue a la guerra, hizo de su obra capital, Facundo, un refrito alejado de los hechos, salpicado de voces cultas de observadores letrados y testimonios anónimos cuya única prueba de veracidad está en la autoridad del autor. Para escribir Si me querés, quereme tranza, como lo hizo Cristian Alarcón, es preciso haber vivido el día a día en el territorio local del narcotráfico durante un cierto periodo, hasta apadrinar al hijo de uno de ellos, el pequeño Juan, hijo de la tranza Alcira, como lo hizo Mansilla con los de Mariano Rosas y Baigorrita. Cuarto Jade. Encarecer la aventura. Decir en primera persona que lo que se ha vivido fue temerario no haría más que despertar las sospechas del lector. Para encarecer lo que se va a emprender, la narración, en los primeros capítulos de Una excursión, Mansilla pone en boca de otros las señales de peligro. Cuenta la preocupación del general Arredondo agregando: solo los que no son amigos pueden conformarse con que uno muera estérilmente y en la oscuridad. Que los indios y lenguaraces consideraron su plan de ir tierra adentro muy atrevido. Que a Chahuentrú, diplomático de monta entre los ranqueles, le había preguntado si Mariano Rosas estaba sobre aviso del viaje, y luego le había advertido que los indios borrachos eran terribles. Se supone que el cronista épico es demasiado solemne como para narrar generando suspenso de ficción policial. Sin embargo, hasta la denuncia requiere levantar por las solapas de la retórica al lector y persuadirlo de que se quede en vilo para seguir el curso de los acontecimientos. Por eso Rodolfo Walsh, en Operación Masacre, encarece también como Mansilla la aventura que vivió en vivo y va a vivir, en relato. La larga noche del 9 de junio vuelve a mí, por segunda vez me saca de las suaves tranquilas estaciones. Ahora durante un año no pensaré en otra cosa, abandonaré mi casa y mi trabajo. Me llamaré Francisco Freire, tendré una cédula falsa con ese nombre. Un amigo me prestará una casa en el Tigre. Durante 2 meses viviré en un helado rancho de Merlo. Llevaré conmigo un revólver, y a cada momento las figuras del drama volverán obsesivamente. Quinto Yeite. Hay que saber dónde se pisan. Y no ser como el caballo que avanza a ciegas entre el pánico y la obediencia. La mula tendría estrategias más allá del látigo. El cronista como la mula debe saber dónde pisa para no meter la pata. Si no puede recibir un empujón de un miembro de la FBL, como Truman Capote, cuando está investigando a sangre fría y creía que podía usar las mismas estrategias humorísticas que en Nueva York, donde lo conocía todo el mundo, subrayar su amaneramiento, desobedecer la autoridad. La mula de la alegoría morirá desempeñada pero no ciegamente como el caballo, sino por haberse equivocado. Sexto Yeite. Hay que ir por el camino trazado por el otro. La rastrillada es el camino que los indios trazan en sus malones. Se los conduce a ellos. Es decir, para negociar es preciso ocupar un espacio común o pactarlo. Aún en condiciones desiguales, más que de fuerza, culturales y de proyecto, se necesita que un representante del poder en tierra adentro, como Mariano Rosas, acepte el valor blanco del tratado y su propia firma como límite a hacer cumplir a su comunidad. El Guadal, aún estando en territorio indio, es emboscada para indios y cristianos. Podría decirse que el Guadal es el espacio democrático que la naturaleza improvisa, igual para unos y otros. En una investigación sobre gatillo fácil, el Guadal sería la policía. Séptimo Yeite. No despojarse de todas las armas. A pesar de que Mansilla dice que los indios dicen de él: este coronel Mansilla bueno, no mintiendo, no engañando nunca, pobre indio. La comitiva se despoja de los sables, pero no de los revólveres. La ceremonia en el Fuerte Sarmiento es performance ante los indios noticiosos que circulan entre dos mundos y entre fronteras como Achahuentru. El arma no es necesariamente efectiva. No se entra Fuerte Apache caminando sola, sino, por lo menos, con la defensa de un lenguaraz o puntero.
Octavo Yeite. Establecer en el otro una deuda. Linconao era el hermano mayor del cacique Ramón. Había sido enviado a Mansilla en prueba de amistad durante sus viajes por el camino del Cuero. Linconao, como muchos de su tribu, había enfermado de viruela, y Mansilla cuenta cómo se decidió a demostrar su superioridad a los indios, y vio allí la oportunidad de pasar una prueba que ellos no podían pasar. Los ranqueles pensaban que la viruela era un castigo venido del cielo. Mansilla, en presencia de ellos, levanta a Linconao en brazos para que se lo lleve a su propia casa, y se lo asiste. Es interesante que Mansilla sostenga el cuerpo a la altura del rostro, el lugar simbólico del espíritu y material de los sentidos. Se toca con Linconao, el infectado, por el lugar más humano. La metáfora de la infección ha recorrido la literatura argentina para señalar a quienes se intenta expulsar de la idea de nación. El loco inmigrante del positivismo, el militante radical de los gobiernos de facto. El efecto de la piel de Linconao es el de una lima envenenada, es decir, el roce con el otro quema, pero es preciso sobreponerse para vencerlo aprovechándose de la ventaja de pertenecer a un mundo en donde la idolatría se reserva al Estado. La escena es impresionante tanto ante los indios como ante los lectores que pueden no creer que una infección venga del cielo, pero que comparten el asco por lo que podría considerarse una infección, el indio, infectada de viruela, y la admiración de que alguien lo supere. Más acá. Vida de un muerto. Los personajes tienen hijos, nietos y tataranietos. La calavera vuelve a casa. Leubucó quiere decir agua que corre. Leubu, corre, y co, agua. Deletreaba el general Mansilla en Una excursión, y lo hacía para describir, casi conquistar con la lengua, los territorios de Panguitús War, el ranquel que había sido raptado cuando niño por el entonces restaurador de las leyes, bautizado Mariano Rosas, y que cuando volvió a los toldos, fue gran cacique e indio amigo de los blancos, pero siempre temible hombre de dos culturas. La calavera del cacique Mariano Rosas fue devuelta luego de una larga deriva en junio de 2001 a las comunidades indígenas de La Pampa. A lo largo de 3 días que comenzaron con su entrega en las escalinatas del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y terminaron con su depósito en un mausoleo de Lubuco. En una escena de una excursión, Mansilla describe a Mariano Rosas extrayendo de un pozo, en medio de la pampa, la colección de diarios que utilizaba como archivo del enemigo y que le permitió vaticinar la solución final de Roca. Muerto en 1877, Mariano Rosas tuvo tan poca tranquilidad como cadáver que como guerrero. 2 años después, el coronel Eduardo Racedo profanó la tumba donde había sido enterrado con sus mejores prendas. Mansilla lo recuerda con camiseta de crema Mordoré, adornada con trencilla negra, pañuelo de seda al cuello, chiripa de poncho inglés, tirador con 4 botones de plata, botas de becerro y sombrero de castor fino. La sepultura incluía caballos y una yegua gorda que fueron pasados a degüello en medio del plañido de las lloronas. Con un sello que reza 292, su cráneo fue entregado al Museo de Ciencias Naturales de La Plata como parte del lote de 300 calaveras que el doctor Estanislao Ceballos donó en 1889, cuando la ciencia leía en la superficie los vencidos para pensar la evolución del hombre y las características de los que se quedaban atrás. La primera calavera de guerrero devuelta a la comunidad indígena había sido la de Inacayal, ese jefe tehuelche que acompañó al perito Moreno en su viaje austral y que, envuelto en su quilango, solía escuchar en silencio los toldos conferencias de astronomía, así como la versión oral del diario del explorador Masters. Una ley nacional, la número 23.940, permitió que sus restos volvieran al valle de Teca en una comitiva de miembros del centro tehuelche Chubut que los había reclamado. Inacayal fue un científico autodidacta que murió secuestrado por la ciencia blanca en el Museo de La Plata, en donde custodiaba los restos de otros guerreros de su raza, convertidos en restos o ruinas en nombre del patrimonio cultural. Hasta su muerte, en 1888, sobrevivió a Chumao,
saludando al sol con el torso desnudo mientras murmuraba en su lengua, y en pena, porque sus mujeres eran sirvientas del Winca. Una reforma en la Constitución, realizada en 1994, reconoció por primera vez la preexistencia étnica y cultural de los indígenas argentinos, así como el derecho a su identidad. Pero el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tiene una genealogía casi tan larga como los indios a los que les reclama el árbol genealógico. Los reclamos de restos humanos solo pueden ser realizados por parientes sanguíneos y no en calidad de familia cultural. Entre sus ancestros figuran, por ejemplo, la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, entidad administrativa de las colonias aborígenes del norte de Santa Fe, Chaco, Formosa y Neuquén, a la que Perón llamó Dirección de Protección del Aborigen, y en nombre de la que entregó documentos acogiendo a la población indígena dentro del Estatuto del Peón. La calavera del cacique Mariano Rosas fue sepultada con el sello que la identificaba y con el que fue expulsada hasta 1949. La directora del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, licenciada Silvia Metrano, que viajó a Leucó para acompañar la restitución, que se hizo coincidir con el Año Nuevo Indígena, se pasó del 21 de junio al 24. Dijo que la urna, hecha de un material inerte y acolchada con elementos de resistencia centenaria, fue acondicionada de acuerdo con las técnicas de preservación utilizadas en la Amazonia. El arquitecto Miguel García, de la Subsecretaría de la Cultura de La Pampa, le hizo a Mariano Rosas un nido de cemento con un vidrio blindado, cuyas proporciones siempre se miden en múltiplos de 4, número fundamental para la cosmogonía ranquel. El enterratorio es de madera de caldén y está ubicado sobre una loma. Tiene forma de pirámide, y en cada una de sus caras están los símbolos de cada linaje. La del linaje de Carripilum da al norte, la del de Pluma de Pato al oeste, la del de los zorros al este, y la del de los tigres al sur. En el mismo centro destinado a la feria de ganadería donde Galtieri festejó con los pampeanos los 100 años de la conquista del desierto en el llamado Asado del Siglo, el 23 de junio del 2001 se sentaron, como en una capa geológica posterior, los loncos y su pueblo, junto a las autoridades de la capital y las de La Pampa, los antropólogos simpatizantes y los militantes indígenas. Una belleza ranquel de poncho colorado, vincha pampa que se paseaba por la fiesta oficial en Leucó, y que bien podría ser Miss La Pampa o Top Model, de ser cautiva de Pancho Dotto, era una zárate, descendiente de Ramón el Platero. Estaban presentes Felisa Rosa Pérez Rosas y Ramona e Ignacia Rosas, descendientes de Mariano. El sol del 24 se esperó junto a los fogones que se esparcían en ese descampado cubierto por la escarcha, donde ningún árbol se anima a la frondosidad apretada del ombú, y el porteño pasa sin reconocer lo que nombra cuando dice guadal, caldenes o piquillines, mientras intenta aprender la retórica romántica, aunque más no sea para sentirse todavía perteneciente a la cultura alta, al mismo tiempo que da cosas en el barro para sacarse el frío. En el amanecer del 24, durante el ritual de Inquillatún, hombres y mujeres arrojaron a los arenales hierba y azúcar para alimentar la tierra. Esta vez era el equivalente de una sentada frente al Congreso o una manifestación con bombo en Plaza de Mayo. Un hito histórico como Stonewall o la quema de Corpiños en 1968. Entre los chañares, el fantasma del fallido emperador de los ranqueles se debía carcajear detrás de su capa de ceremonia, si es que en el más allá le queda alguna luego de haber regalado tantas. ¿Qué le importaba que todos fingieran no haberlo leído si sus ranqueles son famosos en los claustros de Berkeley, Yale y Columbia? Y hasta podía jactarse de considerar los actos de repatriación y hasta el año nuevo ranquel como un congreso de sus lectores o de sus personajes. ¿Acaso no estuvo en la ceremonia oficial un descendiente del gaucho Camargo que lo acompañó en la excursión? Mientras el sol asomaba en el horizonte, se escuchó chinchín de 2 copas de baccarat. Las cuencas de los ojos de Mariano Rosas parecieron brillar adentro de su mausoleo Winca. ¡Yapay! ¡Yapay!, se escuchó. Pero a esos sonidos los tapó el gemido del Trutruca.